18:34 arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Vamos un poquito a hablar sobre el caso de lo que se está hablando internacionalmente con respecto a la selección argentina, la selección de nuestro país. Que bueno, titulares como ¿por qué en Argentina no hay jugadores negros? ¿No? Esto desató muchísima polémica, ya que bueno, saltaron con estas teorías descabelladas, ¿no? Que hablan sobre que en Argentina hubo un plan macabro de quitarle la vida a las personas de color, etcétera, etcétera. Una cosa que pareciera que estuvieran proyectando, ¿no? Porque nosotros todos conocemos la historia de cómo fue la segmentación étnica en Estados Unidos y sabemos que no tienen mucho con lo que defenderse si uno los pone a atacar. No es de sorprender que la gente que está haciendo estos ataques sea particularmente simpatizantes de los demócratas. Demócratas que recordemos que son los fundadores de esta organización, Ku Klux Klan, que evidentemente no es pacifismo ni es diversidad étnica lo que promovían, evidentemente. Pero aún así se dignan a querer hablar sobre otros países y echarle a otros los cargos de lo que ellos mismos promulgaron hace muy poco tiempo. Y digo muy poco tiempo porque recordemos que hasta 1967, que está el caso de Loving contra Virginia, en Estados Unidos estaba prohibido, ¿no? El contraer matrimonio con personas de diferentes razas, ¿no? Por la ley antimestizaje, ¿no? Que bueno, fue declarada finalmente anticonstitucional, pero estaba vigente hasta esa época la ley antimestizaje que le prohibía a dos personas, una blanca y una negra, contraer matrimonio. Y esto estamos hablando de 1967, estamos hablando hace muy poco tiempo, ¿no? Una cosa sorprendente. Y bueno, hablando un poquitito de esto, vamos a explicar un poquitito de el titular ¿por qué en Argentina no hay gente negra, ¿no? en la selección? Primero hay que ver de qué manera está compuesta la población argentina. La población argentina es mayoritariamente mestiza, tiene gran cantidad de ascendencia europea, principalmente por las últimas grandes migraciones de especialmente las regiones de Francia, Italia y España durante el último siglo, que ningún otro país de la región ha recibido tal cantidad de inmigrantes de estas zonas. De hecho, uno puede ver adentro de la selección argentina los apellidos y son prácticamente todos apellidos italianos, apellidos españoles y apellidos franceses en menor medida. Pero aún así, bueno, queda saber por qué no hay población negra. Y digo, ¿por qué tendría que haberla? Digamos, bueno, vamos a ver por qué es que hay gran cantidad de población negra, por ejemplo, en Estados Unidos, de donde se nos hace esta acusación. En Estados Unidos, un 20% de la población es de raza negra. Algo normal teniendo en cuenta de que Estados Unidos era uno de los principales países, junto con Inglaterra y otros, que se dedicaban a la trata de personas para la esclavitud. Es decir, hubieron grandes masas de personas que traían desde el continente africano hasta sus países para tenerlos como esclavos, como mano de obra, desarrollando por supuesto sus economías y sus países a través de la esclavitud y prohibiendo por supuesto todo tipo de mestizaje. Un fenómeno que no estuvo presente de esa manera en Argentina, donde nuestra economía no dependía de la venta de esclavos ni del trabajo que los mismos realizaban adentro del país. En cambio, Argentina es un país que se fundó y que creció siempre a través del mestizaje. Lo vemos como en diferentes regiones de nuestro país tenemos rasgos dependiendo de la zona más europeos. En la capital, donde estaba cerca del puerto y era mayor la influencia del continente europeo, tenemos por ejemplo en el norte argentino una gran cantidad de población cercana a los indígenas. Lo vemos por ejemplo en el sur también, con diferentes tipos de etnias y de poblaciones, y uno puede analizar a lo largo de toda la Argentina, las diferentes regiones, la composición racial, y uno se da cuenta de que, bueno, hay ciertas tendencias, pero hay una gran cantidad de mestizaje. ¿Por qué? Porque la Argentina no es un país racista, a diferencia de Estados Unidos. Porque ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos? Enseguida se están fijando en,
Argentina tiene tal cantidad de jugadores, tal cantidad de tal cosa. ¿Por qué no hay tan cantidad de negros? ¿Por qué nosotros nunca nos cuestionamos esto? ¿Por qué no nos fijamos en eso? Nosotros nos fijamos si este jugador es bueno, que juegue. Si este jugador no es bueno, que no juegue. De hecho, acá en Argentina hemos tenido, pero cantidades impresionantes de etnias y cantidades impresionantes de apellidos y de nombres en nuestra selección. Y lo último que nos fijamos era si era pobre, si era rico, si era blanco, si era morocho, si era rubio, sea lo que sea. De hecho, uno lo puede ver en gran cantidad de los jugadores argentinos que no son todos de chicos de clase alta ni nada. Tenemos mucha cantidad de gente que son a lo mejor morochos, son a lo mejor rubios, son a lo mejor más blancos, más oscuros, pero lo que importa es el nivel futbolístico de los mismos. Lo podemos ver, por ejemplo, en otras poblaciones como México. ¿Por qué no se puso a cuestionar por qué no hay negros en la selección mexicana? Claro, porque evidentemente la selección mexicana también está compuesto por mayoritariamente mestizos y mayoritariamente, bueno, uno lo ve en los apellidos, son prácticamente todos apellidos españoles en la selección mexicana. En los rasgos son mayoritariamente morochos, es decir, mestizos, que provenían, por supuesto, de mezclas de los indígenas que vivían en dicha región con españoles que descendieron de los barcos y llegaron hasta estas poblaciones. Y evidentemente a nadie le preocupa acá si hay tal cantidad de negros, tal cantidad de blancos, tal cantidad de morochos, tal cantidad de rubios, sino que lo que nos importa es otra cosa. Lo que nos importa es que cada uno desempeñe el rol que tiene que desempeñar. Y además, recordemos a la gente que no somos un país esclavista y no todos pueden decir lo mismo. No sé, chicos, si acá uno quiere hacer un comentario. Un breve comentario, porque el Washington Post hizo ese artículo, lo he tenido que corregir. En este momento está, hace 2 horas, corregido el artículo. Había señalado un porcentaje del 1% que había en Argentina de gente negra, como lo describía, y dice, hay un error de edición. Una versión anterior de este artículo señaló que aproximadamente el 1% de la población de Argentina era negra, según el censo publicado por el gobierno en 2010. Si bien la cantidad de personas negras citadas era precisa, el porcentaje es mucho menos del 1%. Claro. Esta pieza se modificó. Y acá hay una explicación de este autor, Edwards, de Texas, ¿no es cierto? Un historiador, un prestigioso, no universitario, profesor académico, con todos los títulos. Tuvo que corregir esta corrección en el Washington Post y está saliendo en otros medios como el New York Post y en algunos otros medios también, pero estoy citando el New York Post. Cuando de hecho tenemos estudios de los genomas argentinos y vemos que tenemos muchísima influencia también de genes africanos. Pero ¿qué pasa? A raíz de todos los siglos de mestizaje, todos esos genes se van mermando, van desapareciendo y no son tan visibles. Por eso que acá en Argentina tenemos mucha diferencia y diversidad en los tonos de piel. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hasta hace muy poco tiempo no se podía mezclar razas, no se podían mezclar etnias, no podían casarse dos personas de diferente etnia. Acá sí se podía y se pudo durante siglos. Entonces, evidentemente, esa mezcla genética hace que no sea tan visible los rasgos al día de hoy. Sin embargo, te agrego esto, sí. Este autor dice, no podemos aceptar que sea solo la inmigración, esto es textual lo que dice él, solo la inmigración europea la que blanqueó la población en Argentina, ya que varios países de América también experimentaron una inmigración europea masiva. Ninguna al nivel de Argentina. Está hablando de una conspiración que hay acá, ¿no es cierto? Claro, es que el tipo tiene una conclusión y agarra y intenta tergiversar los datos para que se adapten a la conclusión que él tiene, en vez de querer decir, bueno, vamos a agarrar los datos, vamos a contarlos tal cual son y vamos a sacar una conclusión en base a los datos que tenemos. ¿Oración? Yo lo que digo es que no se puede tomar en serio a naciones, no digo las naciones, no quiero validar una tesis que no es. No se puede tomar en serio a periodistas que hace 2 días descubrían que los afrodescendientes son personas y ahora se suben al barco de la corrección política tratando de trasladar teorías propias de un ambiente sociológico al deporte. O sea, creo que el nivel de fanatismo es malo en todos los aspectos y el fanatismo por la corrección política creo que es lo más nocivo que hay. Además, y cierro con esto, el texto original salió en Washington Post, ¿o no? Sí. ¿Cómo quedó Estados Unidos en el Mundial? Eliminado. Entonces su opinión no importa.
Por supuesto. Bueno, a ver, estamos hablando de gente que no sabe la diferencia entre Argentina y Argelia, ¿no? Que piensan que son lo mismo porque suenan parecido. Entonces no podemos pretender mucho de gente que vos le presentás un mapa y no saben ubicar ni su propio país en el mapa. Sí, no, o sea, en Estados Unidos tampoco tiene mucho conocimiento de Argentina. No tiene mucho conocimiento de Argentina de ningún lugar del mundo. De casualidad saben manejarse adentro de su propio país hasta ahí. Confunden Australia con Argentina también. También, sí, una cosa terrible. Bueno, le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia desde Argentina, ¿no? Argentina, acá en el sur, ahí al sur de Brasil, al sur de Paraguay, al sur de Perú, entre Bolivia, perdón, entre Uruguay y Chile, al sur de Bolivia. Bueno, acá está Argentina, desde particularmente el centro de Argentina. Y una ¿no? usurpación de Malvinas también. Claro, sí, al norte de las islas usurpadas por los piratas y mapuches y esclavistas. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.